En cuanto lleguen con su Biblia, Isaías 43, versículos 18 y 19. Dice el Señor en su palabra: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Gloria a Dios, hermanos. Con este pasaje tan bonito del libro de Isaías, vamos a darle introducción a la palabra del día de hoy. Si bien recuerdan, hemos hecho algunas series de prédicas. El domingo pasado el antepasado, terminamos una serie que nos confrontaba con los mitos de la fe, aquellas cosas que en el mundo se hablan, se dicen, que nos alejan de la palabra y que nos alejan de llegar a tener una relación cercana con Dios. Y bueno, pues hoy vamos a empezar una nueva serie que espero que sea de mucha bendición, de mucha edificación para sus vidas. Ya que escuchen el nombre van a ver por qué les digo. Va a ser una serie que nos va a confrontar, pero que nos va a edificar muchísimo. Esta serie la vamos a titular Corazón Herido. Es una serie que espero traiga pues mucha bendición para sus vidas, de la manera en la que Dios quiere obrar en nuestras vidas. Y va a ser una serie, el día de hoy nos va a tocar solamente una pequeña parte. Vamos a abrir el tema, vamos a poner las bases sobre la mesa y vamos a ver de qué se va a tratar eso de corazón, hablar del corazón herido a través de la palabra del Señor. Por eso el pasaje que leímos ahorita vamos a entender por qué ese pasaje nos va a llevar a tener un entendimiento más claro de lo que Dios busca, espera y quiere para nosotros en nuestras vidas. Para poder introducir el tema, quisiera que hiciéramos conciencia en algo. Somos una generación, al menos los adultos, los mayores, que formamos parte de esa casa, de esa congregación, pues ya somos una generación que ha crecido llena de heridas, que ha crecido con muchas heridas. Heridas, algunas que son muy visibles, que todavía sangran, ¿no? Heridas que son muy profundas y que están muy escondidas y que a lo mejor pareciera que ya no las tenemos, pero que llegan a pasar ciertas circunstancias, ciertas condiciones en nuestras vidas que nos hacen otra vez irnos a la herida, que nos llevan otra vez a vivir a flor de piel esas emociones, esos sentimientos del pasado y los seguimos trayendo al presente. Y somos esa generación que ha crecido con muchas heridas. Si vemos todavía la generación anterior a nosotros, pues una generación todavía, yo creo, con más heridas, con más cargas, con menos sabiduría, pero nosotros no nos escapamos de esa realidad. Hemos crecido con heridas y al día de hoy no descarto que en algunos de nosotros todavía pueda haber alguna herida abierta que nos esté lastimando, que todavía nos esté impactando en nuestra vida el día de hoy. Y como heridas me refiero a muchas cosas. Pueden ser heridas de rechazo, ¿no? Que no tuvimos una familia, un papá, una mamá que nos abrazara, que nos buscara, que nos cuidara. O a lo mejor lo tuvimos, pero siempre nos rechazó, siempre nos hacía a un lado, no nos veía, éramos un cero para él. Es decir, ese tipo de heridas que nos ha pasado, con las que hemos venido creciendo. Me refiero a ese tipo de heridas. Me refiero a la herida del abandono, en donde a lo mejor alguien de nuestra familia se fue, nos dejó, no quiso ver por nosotros y nos dejó a nuestra deriva, sin ese afecto, sin ese cariño, sin ese respaldo, sin ese apapacho, sin ese amor. No crecimos a veces experimentándolo y lo que experimentamos fue más bien un abandono. Me refiero a las heridas de traición, en las que posiblemente hemos puesto nuestra confianza en las personas, hemos puesto nuestra seguridad en alguien, hemos confiado en su amor, hemos confiado en su cuidado, hemos confiado en su seriedad, en su responsabilidad, en su ética, y nos han traicionado. Pero también hay heridas que nos infligimos nosotros mismos. Por ejemplo, la herida de la culpa, en donde nosotros mismos nos infligimos a nosotros mismos. Nosotros nos lastimamos, nosotros nos cargamos con esa culpa y nosotros nos la seguimos achacando. Son muchas las heridas que puede haber en el camino y vamos a ir viéndolas y vamos a ir tratándolas en esta serie con un solo propósito: que conozcamos al Dios que sana.
Ese es el propósito central de esta serie, que podamos encontrarnos y podamos conocer a ese Dios que salva y al Dios que sana, que es el mismo Dios, ese es nuestro Dios. Hay heridas que a veces pareciera que son muy superficiales y que no nos han marcado, pero con una palabra, con una frase, con algo que nos haya dicho alguien a quien amamos, que realmente era alguien importante para nosotros, nos pudo haber herido, nos pudo haber lastimado. A veces nosotros como papás, como padres, no nos damos cuenta mucho de eso, y a veces con una palabra que soltamos, ponemos una etiqueta a nuestros hijos. Que les decimos tontos, ¿no? Que les decimos desobligados, que le podemos decir tantas cosas y a veces pareciera que es como superficial. Pues una palabra que puede entrar, puede irse, a lo mejor los vemos inmediatamente, no vemos que haya sangrado su corazón, ¿no? No vemos que se haya quedado en el alma esa emoción, esa sensación, esa palabra de quien nosotros amamos. Y esas heridas también nos marcan. Son de esas heridas con las que hemos venido creciendo y que a veces seguimos arrastrando el día de hoy. Hay heridas, por ejemplo, de falta de perdón. Y falta de perdón tanto para que demos a alguien que nos ha lastimado, como falta de perdón hacia nosotros mismos. Que realmente entreguemos eso a las manos de Dios y que sea ese perdón que ya nos dio en esa cruz, que nosotros realmente lo experimentemos. Todas estas heridas no las vamos a ver de golpe, no se me espanten. Vamos a irlas viendo en esta serie. Por eso les digo que va a ser una serie que nos va a confrontar. Es una serie que más que confrontar nos va a edificar y que nos va a marcar y nos va a mostrar un poco el camino de cómo acercarnos y conocer más a este Dios que salva y ese Dios que sana. Ese es el objetivo realmente de esa palabra y de la prédica del día de hoy. Si a esto le sumamos como primer punto, pues que somos una generación que ha crecido con heridas. Muchas de estas heridas nosotros mismos las enterramos. Las queremos ocultar, no queremos que sean visibles, no las hablamos. Simplemente abrimos un cajón, sacamos lo que está enfrente, lo metemos hasta atrás, lamentamos todo lo que podemos enfrente, como para que no se vea si alguien lo abre, sino lo ponemos allá en lo más oscuro, en el rinconcito más alejado, le ponemos toda la ropa, cajas, lo que tenemos allá a la mano y lo volvemos a cerrar, y a veces le ponemos llave. A veces lo dejamos abierto, como para el día que me sienta melancólico, pues ya sé que ahí está, voy y lo abro y yo mismo lo busco, ¿no? A veces nosotros mismos somos o tratamos de darle una apariencia a nuestro corazón. Tratamos de darle una apariencia nada más a nuestro carácter. Tratamos de darle una apariencia a nuestra manera de vivir, pero realmente, si nos vamos a lo profundo, el que solamente sea una apariencia y no sea algo que sanemos, va a ser algo que nos va a seguir doliendo. Va a ser una herida abierta que siga sangrando. Va a ser una herida que nos siga incomodando, que puede haber diferentes detonadores. Una palabra, una conversación, una reacción de otra persona, una actitud que pueden tener hacia nosotros, y el cajón se abre y vuelve a salir la herida y la volvemos a disfrutar o la volvemos a padecer porque la volvemos a sufrir, y muchas veces no nos damos cuenta porque solamente buscamos superficialmente enterrarla, guardarla, esconderla en el cajón, y no hacemos algo más allá para realmente abrirlo completamente, entregárselo al Señor y ponerla en sus manos para que junto con Él nos pueda sanar. Muchos, si ustedes lo quieren ver así, sonreímos en público. Estamos acostumbrados a eso. La cultura nos ha llevado a sonreír en público. Cuando nos preguntan ¿cómo estás?, una respuesta natural, innata a nosotros es bien, ¿no? Y a veces en ese instante se nos iluminan los ojos, nos sale una sonrisa débil, pero nos sale porque queremos mostrar que estamos bien. Pero hay un malentendido atrás de eso. Eso es algo cultural que en los varones, por ejemplo, se nos llegó a decir de niños, es que los hombres no lloran.
eso es de niñas, ¿no? Eso es para débiles. Eso se nos llegó a decir a muchos de nosotros. A mí se me dijo cuando era chico. Y no descarto que muchos de ustedes haya pasado lo mismo. Y con las damas era así como la imagen, ¿no? Que no te vean mal, que te vean bien, que te vean fuerte, que te vean que no te está pesando, que lo estás disfrutando, que va caminando. Era prácticamente lo mismo, palabras diferentes, pero era prácticamente lo mismo que nos decía, si estás mal no es importante. No es importante cómo te estés sintiendo. No es trascendente que te esté doliendo, que no te guste, no importa. Y eso es lo que estaba de fondo en esas palabras. Vayamos sumando como, digamos, ese primer diagnóstico del corazón que estamos teniendo. Como primer punto dijimos, ha crecido con heridas, muchas de ellas siguen abiertas, siguen sin sanar. Segundo punto, el aparentar una sanidad, el aparentar un bienestar. Y como tercero, tenemos que entender esta combinación se vuelve en una barrera, se vuelve en una muralla que a veces en un malentendido creemos que nos resguarda, que nos protege, que nos mantiene a salvo. Nos escondemos atrás de esa muralla. No queremos abrir la puerta, no queremos que nadie escarbe, no queremos que nadie toque, no queremos que nadie se asome. Es una guarida en la cual nos escondemos. Y nos escondemos porque sabemos que al final de cuentas duele. Al final de cuentas pesa. Al final de cuentas nos sigue lastimando esa situación que pudimos haber pasado en el pasado. Somos parte de esa generación. Somos parte de esa generación que ha crecido así, que fuimos enseñados así, a decir que estamos bien aunque no lo estemos. Ese digamos que es un primer diagnóstico del cual tenemos que partir para entender cómo Dios obra en los corazones heridos. Cómo Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él con esos corazones heridos, para que podamos alcanzar su gracia, para que podamos alcanzar su misericordia y para que podamos conocerlo en esa área también de Él, de su poder, de su gracia, de su gloria, que también sana y que también restaura. Va a ser, creo que, un bonito tiempo para la congregación. Al menos ese es el anhelo de mi corazón. Que esta serie, que estas prédicas que vamos a estar trayendo de este domingo en adelante, que no solo abran una herida, sino que acerquen esa herida a Cristo para que Él la sane con su gracia y con su misericordia. Ese es el propósito y ese es el objetivo. Muchas veces en este mismo contexto, habemos muchos en nosotros que nos contamos una historia a nosotros mismos y nos decimos, esto ya lo superé. Y no está mal que nos digamos, esto ya lo superé, esto ya lo enterré, esto ya quedó en el pasado. Es bueno confiar en Dios. Es bueno creerle a Él. Y es bueno poner en sus manos y decir, Señor, si lo pongo en tus manos, yo confío que eso sanó. Yo confío que eso ya no va a doler. Yo confío que eso tú lo vas a restaurar. Que esa cicatriz a lo mejor no la borra. Va a quedar allí. Pero esa cicatriz ya no duele. Esa cicatriz ahora testifica. Testifica del amor y de la gracia sanadora de nuestro Dios. Algo que tenemos que entender es que por más que el cajón sea muy grande, por más que lo echemos hasta el fondo, por más que le echemos tierra, polvo, cajas, bolas de ropa encima para que lo podamos cerrar y no se vea eso que está ahí atrás, el corazón no miente. En el alma, donde está guardada esa herida, ahí eso no se puede escapar a la realidad, eso no se le escapa a Dios. Porque Él nos conoce desde lo profundo. Hay una frase muy del mundo que es falsa creencia de que Dios nos ve desde el cielo. Desde allá en su trono, en su reino celestial. Él nos observa desde allá y ve cómo vivimos. Y la verdad es que es una creencia falsa porque Él no nos observa desde allá. Él nos conoce desde aquí. Desde adentro, desde nuestro corazón, desde nuestro pensamiento, desde nuestras intenciones. Él nos conoce
desde ahí, desde lo más profundo. Entonces, ese rincón donde creemos que guardamos esa herida, que guardamos ese fracaso, que guardamos esa sensación, eso negativo que podemos estar, o que hayamos vivido o que sigamos viviendo, Él está allí. Él lo conoce. Él sabe con perfección cómo nos hemos sentido. Él sabe con perfección qué tanto nos ha dolido o qué tanto nos sigue lastimando. Él lo conoce. Y cuando estamos heridos, a veces no caemos en cuenta que esas heridas se notan. Aunque estén escondidas en ese cajoncito de nuestra mente, de nuestro corazón, en lo más profundo, abajo de tantas otras cosas, esas heridas se notan. Y se notan en la manera en que amamos, en la manera en que nos amamos los unos a los otros. Se nota en la manera en que nos hablamos los unos a los otros. Se nota en las reacciones que tenemos ante diferentes circunstancias, ante diferentes situaciones. Se nota, se acusa esas heridas en la manera en que vivimos. Ahí es donde se ve. Ahí es donde se ven nuestras heridas. Por más que las queramos esconder, en el vivir, en el relacionarnos, en el interactuar con nuestra esposa, con nuestro esposo, ahí salen nuestras heridas. Los que están casados no me dejarán mentir. A veces esas historias viejas, historias del pasado, fracasos que hemos tenido, heridas que nos hemos causado, a veces salen otra vez. Y en esa convivencia con ellos, con los que decidimos amar, ya no se diga con nuestros hijos, a veces ellos terminan pagando o recogiendo esa sangre que sale de nuestras heridas. Ellos son los primeros a los que les cae esa sangre. Ellos son los primeros que se ensucian con estas heridas, que siguen abiertas y que siguen sanando. Ese es un primer punto en el que tenemos que llegar a un entendimiento. Una herida no sanada siempre se va a manifestar de alguna manera. Siempre. Entonces, de nada nos sirve que nosotros la echemos en un cajón y la guardemos y la escondamos. De nada nos sirve. Porque ese cajón esa herida se va a asomar, esa herida va a salir y va a lastimar a alguien más. A veces a nosotros mismos es el que nos lastima, pero a veces es a las personas a las que más amamos. A veces es a las personas más cercanas a nosotros, a los que terminamos hiriendo, a los que terminamos lastimando, por simplemente querer ocultarlo y no querer hablarlo, no querer sacarlo, no querer que nos duela. Creemos que ya va a dejar de doler con que esté guardado en ese lugar. Las heridas que no tratamos terminan hiriendo también a otros. Y muchas veces son ellos los más cercanos a nosotros. El resultado de vivir con un corazón lastimado puede llegar a ser devastador. Pareciera que no, porque está escondido, está guardado, está oculto, no es visible, no se nota a simple vista, ¿no?, que tenemos una herida, que hemos sido lastimados, y pareciera que no se nota, pero sí puede ser devastador en nuestras relaciones, puede ser devastador en nuestras interacciones, puede ser devastador alrededor de nosotros, en las personas que más amamos, a las que más tenemos que cuidar, de las que más tenemos que proteger. Son muchas veces los primeros a los que herimos. Llámese la esposa o esposo, llámese nuestros hijos, llámese nuestros amigos, nuestras amistades, e incluso en la iglesia, a veces nuestras heridas terminan lastimando también la fe de mis hermanos. Eso es todo lo que las heridas hacen. Porque incluso, no sé si lo han notado, pero parte de la importancia de que Cristo nos insista a que nos congreguemos, a que seamos una familia, a que nos unamos, a que podamos aprender a ser iglesia, es aprender a ser pulidos. Porque yo con mi hermano me pulo. Sus debilidades a veces a mí me hablan y me hacen ver o tener cuidado para las mías. A veces sus fortalezas a mí me hablan y me hacen darme cuenta de que sí se puede. Algo en lo que yo soy débil, algo en lo que yo fracaso, algo en lo que yo no he podido resolver, el tener ese contacto con mi hermano también me puede ser de edificación.
Y a veces, en esas mismas relaciones, terminamos también viendo a las personas alrededor. Hay iglesia que llega a la iglesia. Y ese es el punto también del que tenemos que aprender y cuidarnos. Tenemos que entender que no hay heridas privadas. No existen las heridas privadas. Existen tus heridas y mis heridas, pero no son privadas. Tarde que temprano terminan saliendo y terminan afectando y terminan aflorando y lastimando a alguien si no las resolvemos, si no se sanan, si no dejamos a Dios obrar en nuestras vidas y hacer lo que su palabra dice, hacernos nuevos. Porque su palabra no dice que nos ponga un curita. Su palabra no dice que nos quite una parte, la reemplace con algo y podamos seguir caminando. Su palabra dice que cuando le entregamos el corazón, Él nos hace nuevas criaturas, completos, nuevos. Y eso incluye tu presente y tu pasado y tu futuro. Eso es lo que incluye todo alrededor. Ese sí es nuestro Dios. Entonces, pues no hay heridas privadas. Toda herida interna tarde que temprano se hace visible y la volvemos a vivir. Y bueno, les decía varios puntos. El primero es una herida no sanada, siempre se manifiesta de alguna manera. Segundo punto, Dios quiere hacer algo nuevo y para que esto suceda, tú necesitas soltar lo viejo. Lo vuelvo a repetir. Dios quiere hacer algo nuevo contigo. Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida, pero para que esto suceda tú tienes que soltar lo viejo, tienes que entregárselo, no tienes que seguir aferrado a Él, porque no sé si lo han percibido con algunas personas o a lo mejor hasta con ustedes mismos, hay cosas que sabemos que nos duelen, que sabemos que nos lastima, pero no las soltamos, seguimos aferrados a ellas, seguimos agarrados como si fuera parte de nosotros. A veces nos hemos hallado comodidad en sentirnos mal, porque eso nos da la atención de las personas que queremos. Y a veces lo agarramos y nos victimizamos nosotros mismos. Pero tenemos que soltarlo. Tenemos que dejar que se vaya y tenemos que entregárselo a nuestro Dios. Él no construye sobre ruinas. Dios no construye sobre ruinas. Si podemos regresar al versículo de Isaías que leímos al principio, Isaías 43:18, nos dice en la palabra del Señor así: no os acordéis de las cosas pasadas. Nos está dando una dirección. No traigas a la memoria las cosas pasadas, déjalas allá, no las traigas a la memoria. He aquí que hago cosa nueva. Eso dice su palabra. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. En el 19, he aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Esa palabra para nosotros debe de ser una promesa importante de parte de Dios, porque Dios lo que nos dice aquí es que quiere darnos un nuevo comienzo. Y Dios puede hacer las cosas nuevas, pero tenemos que entender algo. Dios no construye sobre las ruinas que tú te niegues a soltar. Dios no construye sobre las ruinas, sobre los escombros. Él nos dice, toda casa que sea construida por alguien que se diga poder, tiene que ser construida sobre la roca, no sobre la arena. Entonces, Él no va a edificar en un terreno en donde tú no hayas permitido que ese escombro se vaya. Si tú lo quieres seguir teniendo ahí, estás negándote a que la obra de Dios pueda hacerse en tu vida. Antes de que Dios levante algo nuevo, Él siempre limpia los escombros de nuestra alma. Antes de que se levante algo nuevo, Dios siempre va a limpiar los escombros del alma. Y a veces esas limpiezas duelen. A veces esas limpiezas nos raspan otra vez la herida. Algo que a lo mejor ya tenía una pelita, una costrita, ahí haciéndose, que aparentaba ya estar sanada, pero si adentro había pus, si adentro no estaba limpio, si todavía albergaba algo que por dentro nos seguía consumiendo, aunque aparentemente por fuera estuviera bien, lo que el Señor hace es abrir la herida. Él quita esa costra. Ese pedacito que pusimos como para esconder lo que estaba adentro, Él lo quita y lo va a limpiar. Y a veces eso duele. Los que somos papás,
Cuando nuestros hijos se raspan, ¿no? Que entran en la calle, que llegan, mamá, y llegan con el raspón ahí saliéndole sangre, ¿qué hacemos? ¿Le ponemos el curita así nomás? ¿No, verdad? Vente, con perdón de Dios, ¿no? Pero agarramos el jabón, le lavamos la herida y le decimos, ahora sí, está limpia. O le echamos alcoholito, no sé, ya cada quien su procedimiento, ¿no? Pero no lo dejamos así. No simplemente le ponemos una gasa encima y le decimos, ya, le sigue jugando. Se lo tenemos que hacer. Y a veces nos duele más a nosotros, sobre todo los que tenemos corazón de pollo, ¿no? Nos duele ver los que están ahí retorciéndose porque les duele que estemos haciendo la limpieza. Pero es necesaria. Es necesario lavar esa herida, sacarle todo lo que te quedaba allí, que no quede nada. Y entonces sí, cerrar y sanar. Así es Dios, así obra Dios en medio de nosotros, en medio de las heridas. La verdad es que no se necesitan barrotes para estar preso. Eso es algo de nuestra mente y de nuestro corazón. Nuestra mente y nuestro corazón se puede estar presos sin necesidad de barrotes físicos. Los barrotes son mentales, son espirituales. Y nuestro corazón puede estar allí guardado, preso, aún sin esos barrotes físicos. Y hay personas libres por afuera, pero atadas por dentro. Hay personas que se muestran libres, que no tienen cadenas, que no se les ven visiblemente, pero su alma, su corazón está atado a una situación que pasó hace 20 años, atado a algo que sucedió hace 5 años, atado a una palabra que alguien les dijo cuando tenían 5, 8, 10 años y que marcó y que generó una herida con papá, con mamá. A veces ahí está nuestro corazón atado todavía a ese tiempo. Después de tanto tiempo que ha pasado, después de tantas otras experiencias y de tantas experiencias con Dios, de verlo obrar en nuestras vidas, a veces ahí se queda todavía algo preso en nuestra mente y en nuestro corazón. Y es parte de lo que tenemos que ir viendo precisamente con esta serie. Hoy no me voy a meter en una en específico, solamente a nivel general. A partir de las siguientes vamos a ir escarbando en estas heridas para ver si Dios nos muestra que puede haber algo ahí que todavía tengamos prisionero y que tengamos que liberar y entregárselo al Señor. Esto puede resultar muy delicado porque entendamos estos puntos. Una herida no sanada puede dictar tus pasos en el presente. Una herida no sanada puede marcar tus pasos. Una herida no sanada de un noviazgo que hayas tenido en tu juventud puede marcar la relación de pareja que tienes hoy con tu esposo o con tu esposa. Si es una herida no sanada. Es decir, lo viejo puede estar influyendo en el presente. Y si dejamos que lo viejo influya en el presente, va a dirigir nuestro futuro. Y no podemos dejar que sea eso. Una culpa que no entregamos puede apagar nuestra fe. Una culpa que sintamos de algo que hayamos hecho mal, de algo en que digamos que fue nuestra culpa, que pudimos haber hecho algo diferente, que no lo liberemos, que no nos perdonemos, puede apagar nuestra fe. Un trauma escondido puede volverse amo y señor de nuestras vidas. Así de delicado es. Así de delicado es tener un corazón herido, porque puede marcar nuestro presente y puede orientar nuestro futuro a un lado en el que no nos quiere llevar Dios. Así de delicado es el tema. Cuando el mundo nos dice que el tiempo lo cura todo, ¿quién ha escuchado esa frase? Es una frase popular, ¿no? No te preocupes, déjalo ahí, ¿no? El tiempo lo va a curar. El tiempo, como si le tuviéramos propiedades divinas al tiempo, ¿no? De que va a entrar, a abrir el cajón, lo va a escombrar, lo va a sacar, para cuando tú te quieras asomar ahí ya no esté. Eso es lo que estamos diciendo, ¿no? El tiempo lo va a curar. Y no siempre es así. De hecho, yo digo, es una frase un tanto mentirosa, que nos hace quitarle la atención a las heridas. Así, quítale la vista y va a desaparecer, ¿no? Como por arte de magia. El pasado no se muere así. La realidad es otra. El pasado no se muere así. Esa solamente es una creencia popular. Hay heridas
que podemos estar arrastrando desde nuestra infancia hasta la muerte y vivir toda una vida sangrando sobre las personas que te aman. La realidad es que hay heridas que necesitan, y escuchen esto, hay heridas que necesitan ser crucificadas para poder sanar. Hay heridas que necesitan ser crucificadas para poder sanar. ¿Qué quiere decir esto? Necesitamos llevarlas a la cruz. Necesitamos llevarlas a los pies de Cristo. Necesitamos entregárselas. Jesús nos ha dicho en su palabra que Él murió en esa cruz por ti y por mí, que en sus llagas nuestras heridas fueron sanadas. Es la cruz el medio que hizo posible que esto pase. Pero tenemos que crucificar el pasado. Tenemos que crucificar el dolor. Tenemos que crucificar la angustia para que puedan sanar. Tenemos que subirlas a esa cruz y saber que Cristo las llevaba allí contigo cuando estaba en esa cruz. Tenemos que entregárselas a Cristo. Ahora, esto solamente fue como para tener un punto de partida. Un punto de partida nada más, ¿vale? De lo que son las heridas. Ahora, hablemos un poco del corazón herido. Y quiero que lo hagamos considerando 4 puntos alrededor de un corazón herido. Primer punto. Dios nos llama a soltar lo que Él ya perdonó. Dios nos llama a soltar todo lo que Él ya perdonó. Es decir, su perdón es lo que rompe las cadenas. Su perdón. Es allí, en su gracia, donde se desaparece esa atadura que tenemos al pasado. Es su gracia, es su amor, es su perdón. Esa es la llave para llegar a esa sanación, a esa reestructura de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra manera de vivir y de amar. En Filipenses 3:13, nosotros leemos lo siguiente. Dice la palabra del Señor: olvidando ciertamente lo que queda atrás. Lo repito, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Ese es el llamado de Cristo. Ese es el llamado de Cristo en la cruz, a que dejemos atrás el pasado y que nos extendamos hacia el presente, hacia adelante, hacia donde Él nos quiere llevar. Pero hay un punto intermedio, hay un punto de inflexión en donde la dirección, el vector que llevamos de vida cambia de rumbo y cambia de destino. Y ese punto de inflexión es la cruz de Cristo. Ese es el punto, el que cambia la dirección, el que nos hace alejarnos del pasado y caminar hacia un futuro con Él. La realidad es que no podemos avanzar si estamos viendo nada más al retrovisor. Aquellos que hayan conducido algún vehículo en alguna ocasión, los invito a que pongan el retrovisor viendo hacia atrás, que se queden viendo fijamente al retrovisor y quieran avanzar. 1 kilómetro nada más. Es metafórico, no lo vayan a hacer, ¿vale? Es metafórico para que entendamos cómo es imposible que podamos llegar a un buen destino si no ponemos la atención hacia dónde vamos. Si nuestra atención se queda hacia atrás, si nuestra atención está en el pasado, si queremos caminar, mi pasado está acá, mi futuro está acá, y yo quiero llegar allí, pero caminando así, va a ser muy difícil. Vamos a tropezar, nos vamos a lastimar más. No es la manera en que Cristo quiere que caminemos. Él nos dice: tus ojos puestos en mí. Él nos dice: tus ojos, tu corazón puestos en mí. Así camina. Yo estoy en tu futuro, estuve en tu pasado, estoy en tu presente, pero en tu futuro estoy. Tus ojos puestos en mí, tu corazón puesto en mí, y así camina. Búscame en tu futuro, búscame en tu presente. La realidad ante esto es que el enemigo también interviene. A él le gusta mantenernos entretenidos en lo que Dios ya nos perdonó. Y lo voy a volver a repetir. A él le gusta, disfruta mantenernos entretenidos en lo que Dios ya perdonó. Es decir, no quiere que entendamos el perdón de Dios. No quiere que vivamos en el perdón de Dios. Aquello que sabe que nos dolió, lo va a volver a sacar. Te lo va a volver a presentar. Aquella tentación de la que nos alejó, la va a volver a usar. Te la va a volver a poner presente. Te la va a poder facilitar. Porque Él quiere mantenernos entretenidos en el pasado.
en eso que Él ya nos perdonó, en eso que sanó en su cruz, porque si aún lo traemos, entonces su muerte fue en vano. Su muerte no ha significado nada para ti. Su muerte no te ha llenado el alma y su Espíritu Santo no te ha confortado. Es decir, no dejemos que el enemigo gane esa partida y que nos mantenga entretenidos en lo que Dios ya nos perdonó. Él nos quiere distraer. Esa es su mejor jugada. Nos quiere distraer. Quiere que nuestra atención esté en el retrovisor y no en Él. Que nuestra atención se quede en el retrovisor. No quiere que caminemos hacia Dios. No quiere que encontremos el camino que ella preparó para nosotros. Y una forma muy efectiva de hacerlo es trayendo constantemente nuestro pasado a nuestro presente. Esa es una manera en que el enemigo trabaja. Él trae nuestro pasado y nos lo vuelve a traer hasta el presente, para que nos vuelva a lastimar, para que nos vuelva a distraer. En el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 14, leemos lo siguiente. Dice, anulando el acta de los decretos, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ese es el significado de la crucifixión de nuestro Señor. Esa acta de decreto, ese documento que registra todo nuestro pasado, todo eso la ha quitado de en medio. La ha quitado de en medio de entre Dios y nosotros. Eso era un estorbo. Eso era un estorbo para poder encontrarnos con Dios. Pero la ha quitado de en medio. Ya no está, ya no nos estorba. Ahora tenemos cercanía con Dios gracias a Cristo. La ha quitado de en medio. La clavó en la cruz. Por eso es que les digo que muchas de nuestras heridas necesitan ser crucificadas. Para poder sanar, necesitan ser crucificadas. Esto conlleva una verdad poderosa. Cuando tú reconoces a Cristo como tu Señor, nada de tu pasado será archivado contra ti. Eso es lo que significa. Cuando nosotros reconocemos el señorío de Cristo en nuestras vidas, nada de nuestro pasado se archiva. Es borrado. Es sacado del expediente. Ya no existe. Eso es lo que hace Cristo. Nos completamente lava todo esto. Quiero que entiendan esto. Tu expediente es limpiado por la sangre del Cordero. Tu expediente es limpiado por la sangre del Cordero. Eso es lo que hace la sangre de Cristo derramada en la cruz. No puede entonces el enemigo traerlo otra vez a tu presente. ¿Por qué lo trae si ha sido limpiado con la sangre del Cordero? Si lo hace es porque se lo estamos permitiendo. Porque estamos más atentos a lo que Él nos dice que a lo que Cristo nos está diciendo. Porque confiamos más o creemos más en lo que lo puede hacer que en lo que ya hizo Cristo en la cruz. Entonces tenemos que llevarlos a la cruz. Ese pasado que nos avergüenza, que nos ha hecho hacer cosas que desagradan a Dios, tenemos que llevarlas a la cruz. Tenemos que crucificarlas para experimentar realmente ese perdón y esa libertad que solamente en Cristo hay. Segundo punto de 4 que vamos a ver sobre un corazón herido. El segundo, el pasado no tiene poder sobre el hijo libre. Y ahorita me van a entender. El pasado no tiene poder sobre el hijo que es libre. Hoy Dios quiere que empieces a soltarte de esas cadenas, que empieces a liberarlas, que dejes entregar, que se las entregues, que las crucifiques, que reconozcas esa culpa que te duele, que reconozcas esa herida que sigues arrastrando, que sigue abierta, que reconozcas esa memoria, ese recuerdo que aún gobierna tu mente y tu corazón, y que le digas al Señor, tú clavaste esto en la cruz, no me gobierna más. Así que quiero invitarte a que estas dos frases, hoy las digamos y las digamos fuerte. La primera es, tú clavaste esto en la cruz, no me gobierna más. Esa es una verdad bíblica. Eso es lo que Cristo ha hecho en esa cruz. Así que quiero que te tomes unos 30 segundos y que busques en tu mente y en tu corazón primeramente si hay en ti una culpa. Si estás sintiendo una culpa por algo, tráela, pero tráela para que se lo entreguemos. Si hay una herida abierta aún en ti,
consciente o inconsciente, busca en lo más profundo. ¿Tienes algo todavía que te duela, que te hiera, que te lastime, que siga sangrando? O simplemente una memoria, un recuerdo, algo que te siga atormentando, que te siga buscando, que te siga distrayendo de la gracia de Cristo. Trae a tu mente y a tu corazón. Tómate esos 30 segundos y vamos a decir, cuando te sientas listo me dices amén. Cuando te sientas listo me dices amén. Y vamos a decírselo. Digámosle al Señor, tú clavaste esto en la cruz, te lo entrego, Señor. Y por tanto, no me gobierna más. Vamos a hacerlo. Tómate esos 30 segundos y vamos a... Díganme un amén cuando se sientan listos. Cuando tengan que quieren entregar hoy al Señor. ¿Qué le quieren mostrar? Quiero escuchar ese amén para que juntos hagamos esa declamación. Le vamos a decir, tú clavaste esto en la cruz, no me gobierna más. ¿Te sientes listo? ¿Lo tienes? Ok. Vamos a contar hasta 3 y vamos a decírselo en 2 tiempos. Tomamos un respiro entre la primera y la segunda frase, ¿sale? Lo primero es, tú clavaste esto en la cruz y en tu mente y en tu corazón entrégaselo. Eso que pensaste ahorita, tú entre Dios, eso es entre tú y Dios. Entrégaselo y dile. Vamos a decir, 1, 2, 3. Tú clavaste esto en la cruz. Por tanto, no me gobierna más. Díselo con fe. Créele. Él ya murió en esa cruz. Él ya lo hizo hace 2000 años por ti y por mí. Y su palabra dice que su llaga cubrió tus heridas. Que su sangre limpió tu expediente. Que eso es lo que te perdona. Que no hay pasado más que el enemigo te pueda reclamar. Porque la sangre del Cordero ya borró ese expediente. Créele a su palabra. Eso es lo que el Señor hoy nos quiere decir. Y la promesa, hermanos, nosotros si vamos a su palabra, en el libro de Juan 8, versículo 36, nosotros encontramos esta promesa. Juan 8:36, el versículo dice, si el Hijo os libertare, ¿de quién está hablando? De Cristo, de Jesús. Y aquí Juan está diciéndonos, si Jesús te liberta, seréis verdaderamente libres. Y eso es lo que estamos pidiendo con esto. Señor, tú, que en esa cruz subiste por mí, con esas llagas que permitiste fueran abiertas, han sanado mi alma, han perdonado mi pasado, han limpiado esa carga y mi expediente ya no tiene registro. Ahora la sangre del Cordero lo ha borrado. Eso es lo que estamos clamando, el cumplimiento de esta palabra. Y sabemos que Dios es fiel y que lo ha puesto para nosotros como una promesa y que Él la va a cumplir cuando nosotros se lo entreguemos. Así que entendamos algo. Si Cristo te liberó, no puedes seguir viviendo como esclavo de tu historia. Que tu mente entienda eso. Que tu corazón entienda eso. Que tu alma lo comprenda. Si Cristo te liberó, no puedes seguir viviendo como esclavo de tu pasado. Ya no más. Tu pasado se queda atrás. Ya no te tiene que seguir, ya no te tiene que perseguir, ya no te tiene que atormentar. El enemigo ya no lo puede usar para distraerte. A partir de ahora, Cristo debe ser tu centro de atención. El enemigo va a querer recordártelo, lo que fuiste, pero el Espíritu Santo quiere afirmar lo que eres ahora. Y en estas 5 frases lo vamos a entender. 1, no eres lo que hiciste. Para Dios, tú no eres lo que hiciste. Para Dios, tú no eres lo que te hicieron. Tú no eres lo que te hicieron. Para Dios, no eres lo que perdiste. Para Dios, eres lo que Cristo ya pagó. Eso sí eres. Para Dios, eres lo que Cristo ya pagó. Para Dios, eres lo que en su cruz declaró. Para Dios, eso es lo que eres. Eso es lo que vales. Para Dios vales la sangre de su Hijo, la sangre de Cristo. Esto nos lleva a un entendimiento, y es que el futuro no se abre hasta que el pasado se rompe. El futuro no se abre a nuestros ojos hasta que el pasado se rompe.
Y ese fue el segundo punto, les dije 4. El punto 3, nadie camina en lo nuevo cargando lo viejo. Nadie camina en lo nuevo todavía si sigue cargando lo viejo. Vamos a entender esto. Tu mente y tu corazón debe comprender que el futuro que Dios tiene para ti no se va a abrir si el pasado no se rompe primero. Y te voy a poner 4 ejemplos en la palabra del Señor. Israel, su pueblo elegido, tuvo que salir de Egipto antes de entrar en Canaán. La promesa no se cumplió estando en Egipto. Tuvieron que salir de Egipto. No pudieron tener la promesa de Dios viviendo en el pasado. Tenían que salir de Egipto. Segundo ejemplo, Pablo tuvo que enterrar a Saulo, a él mismo. Tuvo que enterrarse a él mismo en su vieja manera de vivir para poder seguir a Cristo y terminar escribiendo medio Nuevo Testamento. Pero siendo Saulo no podía hacerlo. Tenía que enterrarlo para poder ser Pablo y seguir a Cristo. David, el pastorcito que vencía a Goliat, tuvo que dejar el desprecio de su padre y de sus hermanos atrás. David tuvo que dejar el desprecio, el abandono, el rechazo que sentía en su casa, en su familia, de su padre, de sus hermanos, para poder acercarse a la promesa de Dios y ser rey de su pueblo. Nada de tu futuro se va a abrir si sigues cargando con el pasado. Tienes que dejarlo en el pasado. Tienes que dejarlo en la cruz. No guardado en un cajón donde tú tengas la llave y la puedas volver a abrir. Tienes que crucificarlo. Dejarlo en la cruz. Ahí es donde tiene que quedar para que puedas realmente vivir ese futuro al que Dios te quiere llevar. Y el último ejemplo, les dije 4. Gedeón tuvo que renunciar a su seguridad. Tuvo que renunciar a un ejército, tuvo que renunciar al número de espadas, tuvo que renunciar a sus recursos para que Dios pudiera ser glorificado en su vida. Ese fue Gedeón. Tuvo que renunciar a tener un ejército grande y confiar en que Dios le dijo que con 30 iba a vencer. Tuvo que renunciar a su seguridad para poder permitir que Dios fuera glorificado en su vida. Así que toma como nota, Dios no mezcla lo viejo con lo nuevo. Dios no hace eso. Dios no mezcla lo viejo con lo nuevo como para que se haga algo intermedio. Dios crucifica el pasado en la cruz. Lo tenemos que entregar, tenemos que alejarnos de él, tenemos que crucificarlo y entonces caminar hacia lo nuevo que Dios tiene para nosotros. Antes de dar esa tierra prometida, Él corta las cadenas de tu Egipto anterior. Él tiene que hacer eso. Ese Egipto tuyo, el personal, el privado, en el que vivías, ese paganismo, esa idolatría, eso es lo que tú vivías, Dios lo corta primero, para entonces poder conocerlo a Él. Eso es lo que hace Dios y lo vemos reflejado a través de toda su palabra. En 2 Corintios 5:17 nosotros podemos leer lo siguiente. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo vuelvo a repetir. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Esa es la promesa de Dios. Él no mezcla el pasado con el futuro. Él termina con el pasado. Lo ha subido a una cruz. No lo bajemos nosotros. Él ya lo subió a la cruz. A veces nosotros somos los que lo regresamos otra vez abajo a nuestro presente. No lo volvamos a bajar de la cruz. Y el cuarto punto: Dios sana al que reconoce su herida. Dios sana las heridas de quien reconoce que está herido. Ese es Dios. En el Salmo 34:18 nosotros leemos lo siguiente. Dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Para que tengamos un mejor entendimiento de esto, un espíritu contrito es aquel que sabe que necesita de Dios. Un espíritu contrito es aquel que sabe que en sus propias fuerzas no se puede.
Un espíritu contrito es aquel que le da la autoría de Dios y a Cristo de su vida y no cree y ni confía en su propia sabiduría ni prudencia. Ese es un espíritu contrito. Si lo quisieran ver al revés, un espíritu altivo es aquel que puede. Eso no es un espíritu contrito. Un espíritu altivo es el que no necesita a Dios o cree que no necesita de Dios. Un espíritu altivo es el que dice, no, yo le puedo poner llave y lo guardo en el cajón y no sale de allí. Eso es un espíritu altivo. Pero su palabra no dice que el espíritu altivo hallará sanación. Su palabra dice que cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Dios nos sana, y a lo mejor esto va a sonar fuerte, pero Dios nos sana lo que tú finges ante Él. Dios nos sana si tú te la pasas fingiendo ante Él. Dios quiere un corazón sincero, no que finges ante el hombre y ante Él. Si tú finges ante Él, eso no te lo va a reconocer. Y creo que ese es el más grande problema que tenemos que derribar. El fingir ante Él, el fingir ante el hombre. Por esta cultura con la que venimos, con la que abrí, explicando de cómo hemos sido educados a, pues no te muestres que duele, ¿no? Porque eso te hace sentir débil, te hace mostrarte débil, los hombres no lloran. Toda esa cultura que hemos llegado a tener nos hace estar fingiendo ante el hombre. Y lo peor nos hace estar fingiendo ante Dios, pero todo lo que fijamos ante Él no se lo estamos entregando, no lo va a salvar, no lo va a sanar. Así que muchas veces esa es la primera barrera y la más grande que tenemos que derribar. Nuestra sanidad comienza entonces cuando reconocemos, Señor, esto todavía me duele. Cuando le decimos, Señor, esto todavía no lo he sanado. Señor, esto todavía lo estoy cargando. Ahí empieza la sanidad. Cuando nuestro espíritu se contriñe y entonces se acerca a Dios. Lo que ocultamos en el corazón, el enemigo lo usa para atarnos. Lo que seguimos guardando en el cajón, el enemigo lo usa para distraernos. Así que más vale que confiemos en Dios y que nos acerquemos a Él para ser sanados, porque si no, vamos a ser presas fáciles del enemigo. Y cuando Él tenga oportunidad, va a sacar la llave, va a abrir el cajón, lo va a volver a sacar y vamos a ir detrás de eso mismo, de lo que nos queremos alejar. Y quiero agregar un quinto punto, a manera de aplicación. Tenemos que soltar ese pasado. Tenemos que soltar esas cadenas. Tenemos que entregarlas a Cristo y tenemos que llevarlas a la cruz. Así que esto quiero que sea más bien una invitación personal. Dile al Señor. Habla con el Señor. Ora, platica con el Señor. Y entrégaselo. Podemos decirle, tú clavaste esto en la cruz, no me gobierna más, como lo hicimos hace rato, pero también podemos decirle, yo suelto lo que me ataba, suelto en lo que me ha mantenido, en lo que me he mantenido atado. Hoy abrazo la libertad que tú compraste con tu sangre. Hoy abrazo la libertad que tu sangre compró en esa cruz para mí. Díselo. Pero entrégaselo y díselo con un corazón realmente agradecido por lo que nuestro Señor ha hecho. En Isaías 61:1 dice el Señor lo siguiente: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Saben que este pasaje fue uno de los primeros que Jesús leyó ante la sinagoga? Este pasaje. Una vez que Él entró a una sinagoga que estaban predicando y dijeron, ¿alguien quiere leer un pasaje? Nuestro Señor Jesucristo se puso en pie, caminó hacia el púlpito y enfrente de todos ese pueblo, el pueblo de Israel, sacó este pergamino y leyó este pasaje. Y les dijo, Él, estando encarnado, les dijo, el Espíritu de Dios, el Señor, está sobre mí.
Le estaba diciendo, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Así que si tienes un corazón quebrantado, no lo guardes en el cajón. No le eches la bola de ropa encima. No busques solamente aparentar una sanidad. Entrégaselo, llévaselo, súbelo a la cruz. Crucifica ese pasado. No dejes que vuelva otra vez a tu presente. Quiero que te preguntes algo. Si Dios no se acuerda de tu pasado, ¿por qué tú sí lo sigues cargando? Si Dios no se acuerda de tu pasado, ¿por qué tú sí lo sigues trayendo a tu presente? Si Dios ya lo perdonó, ¿por qué tú no te perdonas? Si Dios ya te lo regaló, ¿por qué no aceptas el regalo? Derrite esa emoción y ese sentimiento a sus pies. Llévalo a sus pies. Entrégaselo a Él. No podemos dejar que ese pasado siga caminando y sigamos viviendo con un corazón herido. Porque ya hemos visto parte de lo que pasa cuando vivimos con un corazón herido. Vuelve a sanar, vuelve a sangrar y vuelve a lastimar. Y a veces lastima a las personas que más queremos. A nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestras amistades y a veces hasta nuestra propia congregación. Terminamos lastimándolo cuando andamos viviendo con un corazón herido. Como conclusión de esa primera prédica, de esta serie, quiero que comprendamos algo. Un nuevo nombre y una nueva identidad. Eso es lo que Dios nos da. Un nuevo nombre y una nueva identidad. Y quiero que me acompañen a Apocalipsis 2. Apocalipsis 2, versículo 17. Y aquí encontramos esta promesa de parte de Dios. Dios le permitía al apóstol Juan ver, para anotar en el libro del Apocalipsis lo siguiente. Y decía la voz que le estaba hablando a Juan: y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. Dios no mezcla el pasado y no lo hace menos pesado con el presente, no lo hace menos difícil con su salvación. Él lo hace nuevo, y nuevo incluso desde tu nombre. Así es como vamos a llegar cuando seamos llamados a la presencia de nuestro Señor. Él nos va a dar un nuevo nombre, una nueva vida y una nueva estancia eterna en su presencia. Así que quédese con eso el día de hoy. Allá en el reino de Dios, en el cielo, usted tiene un nombre nuevo. Allá en su presencia, cuando sean las bodas del Cordero, ya le espera un nombre nuevo, una nueva identidad, una nueva historia. No vive en ruinas. No siga arrastrando esas ruinas, cuando Dios ya declaró una renovación total de su mente y de su corazón. Algo que vamos a ir viendo en estas prédicas es que la sanidad no siempre es instantánea. La sanidad no siempre es instantánea. A veces es un proceso. Recuerdo, no sé si ustedes lo tengan presente, hace varias semanas tuvimos una prédica en donde hablamos de los 3 ciegos que sanó Jesucristo. Uno, inmediatamente. Otro tuvo que hacer un acto de obediencia y al regresar obtuvo la sanidad. Pero el tercero, primero recibió la bendición y empezó a ver borroso. Y después una segunda y entonces recobró la vista. Dios no siempre obra igual con todos. Algunos, por su gracia y por su misericordia, la sanación es inmediata. Y ese es Dios. Pero algunos le van a decir: no, primero quiero tu obediencia. Y para otros es: quiero tu obediencia y quiero tiempo. Porque necesitas sanar algo más profundo. No es lo mismo tu corazón que el mío. No es lo mismo tu corazón que tu corazón. Y Dios obra de diferentes maneras. Pero tenemos que tener algo en claro. Él nos quiere
completos y Dios nos quiere libres de todo ese pasado. Pongámonos de pie, hermanos, y vamos a cerrar esta palabra con una oración. Y les invito a que esto que estuvieron pensando en este momento, que estuvieron trayendo a su mente, a su memoria, esas cargas, esas culpas, ese pasado, esas prácticas que antes teníamos, que las entreguen. Y aproveche este momento de intimidad con Dios. Háblele a Él y dígale: Señor, eso todavía duele.